¿Alguna vez te has preguntado por qué unas pocas personas parecen caminar con seguridad hacia la riqueza, la claridad y el propósito, mientras la mayoría se pierde en la confusión, la indecisión y la falta de resultados? Esa diferencia no está escrita en la suerte ni en el destino, sino en la comprensión y aplicación de principios eternos que han estado al alcance de la humanidad desde hace miles de años. El libro de los Proverbios, en la Biblia, es uno de los manuales de sabiduría práctica más poderosos jamás escritos, y si lo observamos bajo la luz de las enseñanzas de Napoleón Hill, descubriremos un código que no solo habla de fe y moral, sino de dirección, autodisciplina y riqueza aplicada al día a día. Cuando Hill escribió Piense y hágase rico, no inventó leyes nuevas. Lo que hizo fue extraer de la experiencia de grandes líderes y millonarios un conjunto de principios universales que resuenan con la misma fuerza que los proverbios. Ambos comparten un mismo núcleo: el poder de la mente disciplinada, la claridad de la visión y la acción constante guiada por un propósito definido. Y es aquí donde empieza nuestra travesía: comprender que dentro de cada frase de Proverbios late el mismo mensaje que Hill gritaba con convicción. Tus pensamientos, tu carácter y tus hábitos construyen la realidad en la que vives. Imagina por un momento que tu vida es un campo fértil. Proverbios te dice: como piensa en su corazón, así es él. Hill, por su parte, afirma que lo que tu mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Ambos apuntan a lo mismo: tú eres la semilla y el terreno al mismo tiempo. Si plantas dudas, miedos y desorden, cosecharás fracaso, pobreza y frustración. Pero si siembras fe, claridad y disciplina, el terreno responderá multiplicando en abundancia. Y aquí aparece el primer gran secreto que une estas dos fuentes de sabiduría. La riqueza no comienza con el dinero, comienza con el pensamiento organizado y dirigido. Muchas personas creen que la autodisciplina es un castigo, un sacrificio que te roba libertad. Sin embargo, tanto Hill como los Proverbios nos muestran la verdad opuesta. La disciplina es la puerta hacia la verdadera libertad. Un proverbio dice: el que no tiene dominio propio es como ciudad derribada y sin muro. ¿Qué significa esto? Que quien carece de autodisciplina queda expuesto a cualquier viento de tentación, a cualquier golpe del azar, a cualquier emoción pasajera que lo arrastre lejos de sus metas. Hill lo traduciría en estos términos: si no controlas tu mente, otros la controlarán por ti, y jamás lograrás nada significativo. Piensa en un millonario que construye su fortuna. No lo hace por accidente. Cada decisión que toma está respaldada por la disciplina. Levantarse temprano, estudiar, invertir, analizar riesgos, mantener la calma en la tormenta, ahorrar cuando otros gastan, trabajar cuando otros duermen. Esa disciplina, lejos de ser un grillete, se convierte en la llave que abre la riqueza. Proverbios nos lo recuerda con dureza: el perezoso desea y nada alcanza, mas el diligente será prosperado. Hill diría que el deseo ardiente sin acción es solo un sueño, pero cuando ese deseo se une a la disciplina y la acción persistente, se transforma en riqueza real. Ahora bien, no estamos hablando solo de dinero. Cuando hablamos de riqueza desde la perspectiva de Proverbios y de Hill, nos referimos a algo mucho más amplio: la riqueza de carácter, de sabiduría, de dirección en la vida. El dinero es apenas una consecuencia, una manifestación visible de una causa invisible que ocurre primero en la mente y en el espíritu. Aquí es donde debemos detenernos un momento y reflexionar. ¿Cuántas veces has intentado alcanzar algo y has fallado porque tu mente estaba dividida, tu disciplina era débil y tu propósito no estaba claro? Proverbios nos advierte: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Hill lo complementa: sin un propósito definido, todo esfuerzo es desperdicio. Y es cierto, la falta de dirección es el mayor ladrón de sueños. No fracasan los que tienen poco talento, fracasan los que no saben hacia dónde caminar ni cómo disciplinar sus pensamientos para llegar hasta allí. Quiero que te imagines este escenario: un hombre decide emprender. Tiene una idea, un deseo ardiente, pero también tiene dudas y temores. Cada vez que las cosas se ponen difíciles, escucha la voz interior que le dice: tal vez no es para ti, mejor renuncia. Y lo hace. Otro hombre, en cambio, se levanta cada día con la visión escrita, clara en su mente. Cuando las dudas aparecen, él se aferra al proverbio que dice:
confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Esa confianza, esa visión, lo empuja a persistir. Hill lo habría llamado fe aplicada al deseo. Y al final, este segundo hombre vence. La diferencia no estaba en el talento, sino en la disciplina mental y la dirección clara. El secreto que une Proverbios con Napoleón Hill es que ambos comprenden la ley de causa y efecto. Lo que piensas, dices y haces, inevitablemente regresa a ti multiplicado. Proverbios lo enseña como una verdad moral. El justo florece, el impío se marchita. Hill lo expresa como una verdad psicológica y económica. La energía que pones en tu deseo y en tu fe atraerá las circunstancias, las personas y las oportunidades necesarias para su cumplimiento. Ambos hablan de lo mismo con distintos lenguajes. Y aquí llegamos a un punto crucial. Si deseas transformar tu vida en 90 días, como muchas veces propone la filosofía de Hill, o si deseas abrir las puertas de la abundancia que promete Proverbios, necesitas 3 pilares: riqueza interior, autodisciplina y dirección. Sin estas 3 columnas, tu edificio interior se derrumba. La riqueza interior nace del pensamiento positivo, del carácter íntegro y de la fe inquebrantable en un propósito. La autodisciplina es el arte de gobernarte a ti mismo, de decidir lo que debes hacer aunque no quieras, de mantenerte firme en medio de la tentación. La dirección es el mapa, la brújula, la visión que te dice hacia dónde remar, incluso cuando el mar parece inmenso y oscuro. Hill decía, un propósito definido, respaldado por un deseo ardiente, es el punto de partida de todo logro. Proverbios dice, reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Ambos te están diciendo lo mismo: no camines a ciegas, define, dirige y confía. Ahora bien, piensa en ti, en tu vida actual. ¿Qué pasaría si desde hoy tomaras en serio estas 3 palabras? Riqueza, autodisciplina y dirección. ¿Qué pasaría si durante los próximos 90 días eligieras disciplinar tu mente, alimentar pensamientos de abundancia y claridad, y caminar con dirección firme hacia tus metas? Te aseguro que nada volvería a ser igual. Pero antes de avanzar más profundo en esta reflexión, necesitas comprender que no basta con escuchar o leer estas palabras. Hill lo repite una y otra vez. El conocimiento es potencial, pero solo se convierte en poder cuando se organiza en planes definidos y se ejecuta con acción persistente. Lo mismo ocurre con los proverbios. Puedes repetirlos de memoria, pero si no los aplicas a tu carácter, a tus decisiones, a tu forma de vivir cada día, seguirán siendo palabras vacías. Por eso, este viaje que iniciamos no es solo intelectual, es práctico. Vamos a mirar los proverbios como un manual de riqueza y autodisciplina, y a relacionarlos con las enseñanzas de Napoleón Hill para que entiendas cómo aplicarlos en tu vida diaria. Porque la verdad es esta: no necesitas esperar años para ver un cambio, puedes comenzar hoy, y en 90 días comprobarás que tu mente, tu carácter y tus resultados han comenzado a transformarse de forma irreversible. Y aquí es donde empieza lo apasionante. A lo largo de este viaje descubrirás que detrás de cada proverbio existe una estrategia de éxito, un principio universal que te empuja a crecer. Napoleón Hill decía que no existen límites para la mente excepto los que uno mismo se impone. Proverbios decía, la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ambos nos gritan lo mismo: lo que piensas y dices tiene poder creador. Imagina lo que sucedería si empezaras cada mañana con disciplina, dirigiendo tus pensamientos con frases de poder inspiradas tanto en Proverbios como en Hill. En lugar de despertar con dudas y miedos, despertarías con convicción y fe, como un guerrero de la mente. Esa práctica diaria, mantenida por 90 días, te haría imparable. Y esto es solo el comienzo de nuestro viaje. Cuando uno se sumerge en Proverbios, se da cuenta de que no está frente a un libro religioso en el sentido dogmático, sino ante un manual de vida que traza la línea entre el sabio y el necio, entre el disciplinado y el perezoso, entre el que construye y el que destruye. Y cuando lo miramos con los ojos de Napoleón Hill, cada frase se convierte en una instrucción clara para alcanzar la prosperidad. Proverbios dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Hill lo confirma con otras palabras,
La riqueza comienza en la forma de pensamiento. Ambos están describiendo el mismo fenómeno. El éxito no depende de la velocidad, sino de la claridad y constancia del pensamiento. El diligente planifica, reflexiona y actúa con disciplina, mientras que el apresurado actúa sin dirección y termina cayendo en la escasez. El mundo moderno está lleno de personas que confunden actividad con productividad. Corren de un lado a otro, están ocupadas todo el tiempo, pero no avanzan. ¿Por qué? Porque carecen de dirección y de propósito. Son como barcos sin timón, movidos por cada ola del mercado, de la moda, de la opinión ajena. Y aquí vuelve a resonar Proverbios: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Hill lo expresaba así: la indecisión es el enemigo del éxito. Piensa en lo siguiente: ¿cuántas veces has dicho que harías algo y no lo hiciste porque no tuviste la disciplina de mantenerte? ¿Cuántos proyectos quedaron a medias? ¿Cuántas metas se diluyeron porque faltó dirección? Eso es lo que Hill llamaba falta de persistencia, y lo que Proverbios denunciaba como pereza disfrazada de excusas. Ambos apuntan al mismo origen del fracaso: la mente sin control, el corazón dividido, el carácter sin firmeza. Hill descubrió, tras estudiar a cientos de millonarios, que todos compartían un hábito común: la autodisciplina. Ninguno de ellos se convirtió en exitoso dejando que sus emociones, deseos pasajeros o circunstancias externas gobernaran sus acciones. Ellos se convirtieron en gobernadores de sí mismos. Y esa misma enseñanza vibra en cada línea de Proverbios: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En otras palabras, el verdadero éxito no está en conquistar territorios externos, sino en conquistar el territorio interior. Ahora bien, ¿qué significa conquistar el territorio interior? Significa dominar tus pensamientos, tus emociones, tus hábitos, tus impulsos. Significa que no eres esclavo de la pereza, de la ira, del miedo, ni de la duda. Significa que puedes dirigir tu mente hacia un propósito definido y sostenerlo con fe hasta verlo cumplido. Hill lo llamaba dominio de uno mismo. Proverbios lo llamaba sabiduría. Este dominio no llega de la noche a la mañana. Hill lo enseñaba con claridad: el éxito es el resultado de hábitos diarios. Lo que repites cada día se convierte en tu destino. Y Proverbios lo recordaba así: el justo se alimenta de la sabiduría, pero el necio se sacia de necedad. Si cada día alimentas tu mente con sabiduría, con disciplina, con dirección, inevitablemente tu vida se alineará con la abundancia. Permíteme ponerte un ejemplo práctico. Imagina que quieres ahorrar e invertir para alcanzar libertad financiera. Si no tienes disciplina, gastarás en caprichos y en cosas que no necesitas. Pero si aplicas Proverbios y la enseñanza de Hill, aprenderás a posponer la gratificación inmediata, a ser diligente, a reinvertir en ti mismo. Con el tiempo, ese hábito disciplinado creará un legado, no solo dinero, sino un carácter capaz de sostener la riqueza. Esto es clave. No basta con ganar dinero, hay que sostenerlo, multiplicarlo y usarlo con sabiduría. ¿Cuántas historias conoces de personas que ganaron mucho y lo perdieron todo porque carecían de disciplina? Hill lo vio una y otra vez. Aquellos que obtienen riqueza sin carácter terminan en ruina. Proverbios lo anticipa: la riqueza de vanidad disminuirá, pero el que recoge con mano laboriosa la aumentará. La verdadera prosperidad es duradera porque se construye sobre disciplina y dirección, no sobre azar ni vanidad. Y aquí quiero hacerte una pregunta que Napoleón Hill habría hecho en sus entrevistas: ¿cuál es tu propósito definido en la vida? Proverbios te diría: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Ambos te obligan a reflexionar: ¿hacia dónde estás dirigiendo tus pasos? Si no tienes una meta clara, cualquier camino te parecerá correcto, pero terminarás perdido. Déjame contarte una breve historia. Había dos jóvenes que comenzaron trabajando en la misma empresa. El primero vivía sin dirección. Llegaba tarde, trabajaba lo justo, gastaba lo que ganaba, siempre esperando un golpe de suerte. El segundo, inspirado en la sabiduría de los proverbios, era disciplinado, aprendía, invertía su tiempo en crecer, se guiaba por metas claras.
Pasaron 10 años. El primero seguía quejándose de su mala suerte. El segundo era dueño de su propio negocio, había multiplicado su riqueza y, sobre todo, tenía paz interior. ¿Qué los diferenciaba? No era la oportunidad, era la autodisciplina y la dirección. Y aquí es donde debemos comprender algo vital. El éxito no es un accidente, es una ley. Hill lo repetía, el éxito requiere no solo fe, sino planes definidos y acción persistente. Proverbios lo confirmaba, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Ambos reconocen que la dirección necesita planificación, consejo y persistencia. Otro punto clave que conecta a Hill con Proverbios es el poder de las palabras. Hill hablaba de la autosugestión, del poder de repetir afirmaciones positivas para reprogramar la mente. Proverbios decía, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué significa esto? Que lo que dices cada día sobre ti mismo se convierte en realidad. Si repites no puedo, no sirvo, es imposible, tu mente lo creerá y lo manifestará. Si repites soy capaz, estoy preparado, la abundancia fluye hacia mí, tu mente lo aceptará y atraerá esas realidades. Por eso Hill insistía en escribir un propósito definido y repetirlo en voz alta cada día con fe ardiente. Era un eco moderno de la sabiduría de los proverbios. Ambos entendían que la mente es como un campo, y tus palabras son las semillas que determinarán la cosecha. Ahora quiero que reflexiones. ¿Qué tipo de palabras salen de tu boca cada día? ¿Son palabras de vida, de fe, de abundancia? ¿O son palabras de queja, de duda y de escasez? Porque no importa lo que digas en público, lo que verdaderamente te define son las palabras que repites en silencio cuando nadie te escucha. Hill lo llamaba autosugestión. Proverbios lo llamaba sabiduría del corazón. Y todo esto nos conduce a un punto central. La sabiduría no es un conocimiento abstracto, es un estilo de vida. Tanto Hill como Proverbios nos recuerdan que el éxito es el fruto de decisiones repetidas día tras día. Si eliges la disciplina, la claridad y la dirección, cosecharás abundancia. Si eliges la pereza, la indecisión y la queja, cosecharás pobreza y frustración. No hay misterio, es una ley tan real como la gravedad. Lo extraordinario es que esta ley funciona para todos, sin importar tu origen, tu pasado o tu presente. Hill entrevistó a hombres que nacieron en la pobreza absoluta y se convirtieron en multimillonarios. Proverbios fue escrito para que cualquier persona, incluso el más humilde, pudiera aprender a vivir con sabiduría y prosperidad. El mensaje es universal. Tu vida puede transformarse si alineas tus pensamientos, tus palabras y tus acciones con la disciplina y la dirección correcta. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo? Cuando uno empieza a estudiar a fondo Proverbios, descubre que su poder radica en su simplicidad. Son frases cortas, pero cargadas de principios eternos. Y en esa sencillez se esconde la clave de la autodisciplina que Napoleón Hill tanto defendía. Proverbios dice, el perezoso desea, y nada alcanza, mas el diligente será prosperado. Esta declaración es tan contundente que podría estar escrita en cualquier manual moderno de éxito. ¿Qué es lo que separa al perezoso del diligente? No es la inteligencia, no es la suerte, no es la educación, es la disciplina para convertir los deseos en acción. El perezoso desea, sueña, imagina, pero no mueve un dedo. El diligente también sueña, pero actúa, se levanta temprano, estudia, trabaja, insiste, se cae y se levanta. Napoleón Hill lo explicó a través del concepto de acción persistente. No basta con tener un propósito definido, no basta con visualizar la riqueza, hay que pagar el precio de la acción diaria. Y aquí es donde muchos se equivocan. Quieren los frutos de la abundancia sin sembrar la semilla de la disciplina. Pero Proverbios es claro, en todo trabajo hay ganancia, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En otras palabras, no hay abundancia sin esfuerzo constante. La autodisciplina es esa capacidad de hacer lo que debes hacer, aunque no tengas ganas, aunque sea incómodo, aunque duela. Es lo que te hace decir no a lo que te aleja de tu propósito y sí a lo que te acerca, aunque sea difícil. Hill lo llamaba control de uno mismo,
y aseguraba que ningún hombre que no pudiera dominarse a sí mismo lograría dominar las circunstancias externas. Reflexionemos un momento. ¿Cuántas veces el fracaso se debió, no a la falta de oportunidades, sino a la falta de disciplina? ¿Cuántos talentos se desperdiciaron porque alguien prefirió dormir un poco más, gastar un poco más, postergar un poco más? Proverbios advierte: un poco de dormir, un poco de dormitar, y un poco de cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. La falta de disciplina siempre cobra factura, y lo hace sin piedad. Pero lo opuesto también es cierto: la disciplina paga dividendos que crecen con el tiempo. Hill lo demostró al estudiar a multimillonarios como Henry Ford, Andrew Carnegie y Thomas Edison. Todos tenían la misma cualidad: se mantenían en acción disciplinada durante años, incluso cuando no veían resultados inmediatos. Proverbios lo ilustra con una metáfora agrícola: el que recoge en el verano es hijo sabio, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. La prosperidad no llega al azar, llega porque supiste sembrar en el momento correcto y tuviste la disciplina de esperar la cosecha. Otro punto clave es que tanto Proverbios como Hill nos enseñan que la autodisciplina no se limita al trabajo, también abarca las emociones y las pasiones. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué significa esto? Que alguien que no domina su carácter, su ira, sus miedos o sus pasiones, está expuesto al desastre. Puede ganar dinero, pero lo perderá. Puede tener oportunidades, pero las arruinará. Puede iniciar un proyecto, pero su falta de control lo saboteará. Napoleón Hill lo vio claramente en sus estudios. Decía que muchos hombres habían alcanzado riquezas inmensas solo para perderlo todo porque no tenían disciplina emocional. Se dejaban arrastrar por la ira, por el orgullo, por la avaricia o por los excesos. Por eso, afirmaba que la autodisciplina es la base de toda otra forma de éxito. Ahora bien, ¿cómo se construye la autodisciplina? Hill daba una respuesta práctica, estableciendo un propósito definido y comprometiéndose con él de manera inquebrantable. Proverbios daba una respuesta espiritual: reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Ambas respuestas se complementan. La disciplina no nace del capricho, nace de la claridad de un propósito superior, de una dirección tan fuerte que se convierte en brújula de cada decisión. Déjame contarte una historia ilustrativa. Un joven decidió que quería ser empresario. Al principio, estaba lleno de entusiasmo. Hablaba de sus ideas, soñaba con éxito, imaginaba riquezas. Pero cada vez que se enfrentaba a la incomodidad, retrocedía. Si debía levantarse temprano, lo postergaba. Si debía ahorrar, gastaba. Si debía enfrentar un rechazo, se rendía. Pasaron los años y su vida seguía igual, llena de deseos, pero vacía de resultados. En cambio, otro joven, con menos talento, menos contactos y menos recursos, tomó la decisión de vivir con disciplina. Cada día se levantaba a la misma hora, trabajaba aunque no tuviera ganas, aprendía, invertía en su crecimiento, ahorraba, persistía. Pasaron los años, y mientras el primero seguía soñando, el segundo había construido un legado. La diferencia no fue la suerte, fue la disciplina. Hill lo resumía con una frase inolvidable: la victoria siempre es posible para el hombre que se niega a rendirse. Y Proverbios lo decía a su manera: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligente será tributaria. El mundo pertenece a quienes se disciplinan, no a quienes se excusan. Y aquí hay un punto vital que pocos comprenden. La disciplina no es enemiga de la libertad, es su origen. El perezoso cree que la disciplina lo encadena, pero la verdad es que la disciplina lo libera. El que se disciplina en sus finanzas alcanza libertad económica. El que se disciplina en su salud alcanza libertad física. El que se disciplina en sus pensamientos alcanza libertad interior. En cambio, el indisciplinado se convierte en esclavo del dinero, de su cuerpo, de sus emociones, de sus vicios. Proverbios advierte: el malo será preso de sus propias maldades, y retenido con las cuerdas de su pecado. Hill lo llamaba la hipnotización del hábito negativo. Ambas ideas son idénticas.
Lo que practicas cada día se convierte en cadenas o en alas. Si tus hábitos son disciplinados, te elevan. Si tus hábitos son perezosos, te hunden. Y este principio es tan justo como la ley de gravedad. No importa quién seas, dónde hayas nacido o cuánto tengas. La disciplina o la falta de ella decidirán tu destino. Por eso, Hill decía que el hombre debe formar el hábito de la autodisciplina hasta que se convierta en su segunda naturaleza. Proverbios lo describía como guardar el corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón significa disciplinar los pensamientos y deseos, porque de ahí se origina toda acción. Si realmente deseas riqueza, dirección y legado, debes empezar aquí, con la autodisciplina. Sin ella, cualquier enseñanza de Hill o de Proverbios quedará en palabras vacías. Pero con ella, incluso las circunstancias más adversas pueden convertirse en la cuna de tu prosperidad. Si hasta aquí hemos visto que la autodisciplina es la base de todo, ahora toca entrar en uno de los temas más poderosos y malinterpretados, la riqueza. Proverbios es un libro que habla constantemente de dinero, abundancia y prosperidad, pero siempre lo hace desde una perspectiva ética y espiritual. Napoleón Hill, aunque hablaba desde la psicología del éxito y la filosofía práctica, coincidía en el mismo punto. No toda riqueza es verdadera, no toda riqueza perdura, y no toda riqueza construye legado. El sabio bíblico lo dice de forma directa: la riqueza de vanidad disminuirá, pero el que recoge con mano laboriosa la aumentará. Aquí encontramos una diferencia que muchos ignoran. La riqueza fácil, rápida, obtenida sin principios, se desvanece. En cambio, la riqueza construida con esfuerzo, con disciplina y con integridad, se multiplica. Hill explicaba exactamente lo mismo cuando hablaba de la transmutación de los deseos en oro. La verdadera prosperidad requiere paciencia, exige trabajo, y sobre todo necesita ser fundamentada en principios sólidos. De lo contrario, es como construir un palacio sobre arena. Puede parecer grande, pero se derrumbará. Mira lo que dice Proverbios en otro pasaje: mejor es lo poco con justicia, que la muchedumbre de frutos sin derecho. ¿No es exactamente lo que Hill quiso transmitir cuando hablaba de la importancia de la honestidad en los negocios? Muchos piensan que enriquecerse significa tomar atajos, engañar, explotar o manipular. Pero Proverbios nos recuerda que esa riqueza es pasajera, y Hill lo confirmaba: no hay riqueza ni posición duradera que pueda ser mantenida sin justicia. Aquí aparece una clave monumental. La riqueza verdadera no es solo cantidad, es calidad. ¿De qué sirve acumular dinero si ese dinero está atado a la culpa, a la corrupción, a la explotación? ¿De qué sirve si destruye tu paz, tu familia, tu nombre? Proverbios advierte: tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Hill lo traducía en su lenguaje: el éxito que no se construye sobre servicio y justicia terminará siendo un fracaso disfrazado. Ahora bien, ¿cómo se construye una riqueza justa y duradera? Tanto Proverbios como Hill coinciden en tres pilares: sabiduría, trabajo diligente y visión de largo plazo. Primero, la sabiduría. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Este pasaje debería estar grabado en la mente de todo emprendedor. Hill lo decía de otra forma: el capital más importante no es el dinero, es el conocimiento organizado. ¿Cuántas veces hemos visto personas que reciben una herencia, un premio de lotería o un golpe de suerte, y lo pierden en poco tiempo porque no tienen sabiduría financiera? El dinero sin sabiduría se convierte en maldición. Segundo, el trabajo diligente. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. Hill lo describió como la ley del esfuerzo persistente. La riqueza legítima no se consigue de la noche a la mañana, sino con años de disciplina, constancia y visión. Y tercero, la visión de largo plazo. Proverbios dice: la herencia del bueno alcanzará a los hijos de sus hijos. Aquí la riqueza no es solo para ti, es para construir un legado. Hill insistía en que la verdadera riqueza es aquella que sobrevive a la muerte del hombre y se convierte en bendición para generaciones. Permíteme contarte una historia que ilustra esta verdad.
Un empresario dedicó su vida a acumular dinero a través de prácticas injustas. Explotaba a sus empleados, mentía a sus clientes, evadía impuestos. A simple vista, era rico. Tenía mansiones, autos, lujos. Pero un día, la justicia lo alcanzó. Perdió sus bienes, fue encarcelado, y su familia quedó en ruinas. Todo lo que parecía riqueza, desapareció. En contraste, otro hombre, con menos recursos iniciales, construyó su fortuna sirviendo a otros. Pagaba salarios justos, ofrecía productos de calidad, trataba con integridad. Pasaron los años, y su empresa creció sólida, generó empleos, educó a sus hijos y dejó un legado de respeto. Uno murió en vergüenza, el otro murió en honor. Esa es la diferencia entre riqueza temporal y riqueza eterna. Entre tesoros de maldad y tesoros de sabiduría. Entre apariencias y legado. Y aquí encontramos otra joya de Proverbios. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. ¡Qué frase tan poderosa! La verdadera riqueza no trae cargas insoportables, no destruye tu paz, no te quita tu familia, no te roba tu salud. Gil lo decía así: el éxito es inútil si no está acompañado de felicidad. La prosperidad sin paz interior no es prosperidad, es esclavitud. Entonces, la pregunta que surge es: ¿quieres riqueza rápida o riqueza duradera? ¿Quieres un golpe de suerte que se desvanezca o un legado que trascienda generaciones? Proverbios y Gil ya nos dieron la respuesta. Construye sobre sabiduría, disciplina y justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Y no olvidemos otro principio crucial que ambos enseñaron. La riqueza no se mide solo en dinero. Proverbios dice: la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, y todo lo que se puede desear no se puede comparar con ella. Gil lo llamaba riqueza de carácter. La verdadera abundancia incluye paz, salud, propósito, familia y legado. El dinero es una parte, pero nunca el todo. Aquí radica la gran diferencia entre quienes solo quieren enriquecerse y quienes buscan prosperar de verdad. El primero persigue billetes, el segundo persigue principios. El primero acaba vacío aunque su cuenta esté llena, el segundo acaba pleno aunque sus cuentas tengan altibajos. Y es que, en última instancia, la riqueza es un reflejo de lo que eres. Gil decía: el hombre es lo que sus pensamientos dominantes son. Proverbios lo resume en: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La abundancia externa no es más que el eco de la abundancia interna. Por eso, antes de desear más dinero, cultiva más sabiduría. Antes de pedir más riquezas, pide más disciplina. Antes de querer abundancia, conviértete en alguien capaz de administrarla. Hemos visto cómo Proverbios y Napoleón Hill nos muestran que la riqueza no es un fin en sí misma, sino el resultado de principios eternos como la sabiduría, la autodisciplina y la justicia. Ahora toca dar un paso más profundo, como usar el dinero como herramienta de propósito y dirección, en vez de dejar que el dinero nos domine. Proverbios dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Esta afirmación encierra una gran verdad. El dinero puede ser una herramienta de libertad o una cadena de esclavitud. Todo depende de cómo lo uses y de qué relación desarrolles con él. Gil lo explicaba en términos de mentalidad. Si el dinero se convierte en tu amo, vivirás en miedo, ansiedad y dependencia. Pero si aprendes a gobernarlo, será un siervo leal que te permitirá construir tu destino. El dinero, como el fuego, puede calentar tu casa o quemarla. Puede alimentar a miles o destruir si se descontrola. El secreto, tanto en la sabiduría bíblica como en la filosofía del éxito, está en darle dirección al dinero. Porque el dinero sin dirección se desperdicia, pero el dinero con propósito se multiplica. Piensa en esta imagen. Imagina que cada euro o dólar que pasa por tus manos es un soldado. Tú eres el general. Si no das órdenes claras, los soldados se dispersan, se pierden, se desintegran en la nada. Pero si das órdenes, si los organizas, si los envías con estrategia, esos soldados construyen fortalezas, conquistan territorios y multiplican tu influencia. Esa es la diferencia entre gastar y asignar, entre perder y sembrar. Proverbios lo expresa así:
En la casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio todo lo disipa. ¿Lo ves? No se trata solo de tener dinero, sino de saber retenerlo y darle buen uso. Hill lo llamaba la ciencia del ahorro y la inversión. El dinero disipado es como agua que se escurre entre los dedos, pero el dinero disciplinado es como semilla que da fruto al 100%. Aquí entra un principio clave. El dinero debe estar al servicio de tus valores y tu propósito. ¿De qué sirve acumular si no sabes para qué? Proverbios nos advierte, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Hill lo explicaba de otra forma. El que adora al dinero está condenado a perderlo, pero el que lo ve como herramienta de propósito y servicio nunca carecerá. ¿Y cuál es ese propósito? Aquí es donde Proverbios y Hill coinciden con fuerza. La prosperidad está diseñada para bendecir, no solo al individuo, sino a la comunidad. Hill insistía en el principio del servicio útil. Ninguna riqueza legítima puede sostenerse si no beneficia a otros. Proverbios lo enseña con sencillez. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esto rompe de raíz la mentalidad de escasez y egoísmo. El dinero no debe ser un estanque que acumula, sino un río que fluye. Cuando lo usas para dar, para crear, para servir, no se agota. Al contrario, se multiplica. Napoleón Hill decía que el secreto del éxito duradero era convertirse en un canal de valor. Proverbios lo confirma. Quien da, recibe. Quien bendice, es bendecido. Pero atención, dar no significa despilfarrar. Aquí entra la autodisciplina financiera. El sabio bíblico aconseja, en todo trabajo hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Dar con propósito significa sembrar estratégicamente. En educación, en proyectos productivos, en ayuda verdadera, en causas que generan multiplicación. Déjame ilustrarlo con una historia. Había dos hombres. El primero ganaba mucho, pero todo lo gastaba en lujos para sí mismo. Fiestas, autos, viajes vacíos. Al final, cuando llegó la vejez, estaba solo, enfermo y arruinado. El segundo, con ingresos más modestos, apartaba siempre una parte para invertir en su negocio, otra para ayudar a los necesitados, y otra para la educación de sus hijos. Con el tiempo, su empresa creció, su familia prosperó y fue recordado como un hombre justo. ¿Quién fue verdaderamente rico? Proverbios es claro, honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. No se trata de superstición, sino de un principio espiritual y práctico. El dinero que tiene dirección hacia lo correcto siempre abre puertas, multiplica oportunidades y genera frutos que van más allá de lo material. Hill, en el mismo espíritu, decía que quienes ponen el dinero al servicio de un propósito superior son los únicos que disfrutan de paz interior junto con su prosperidad. Porque, al final, ¿qué es el dinero si no es energía dirigida? Es la cristalización de tus decisiones, la manifestación de tu disciplina o tu falta de ella. Por eso, tanto Proverbios como Hill nos invitan a una relación madura con el dinero. No lo idolatres, no lo temas, no lo desperdicies, sino domínalo y dale dirección. Úsalo como el martillo en manos del constructor, no como el arma en manos del imprudente. Si lo haces así, el dinero se convierte en multiplicador de tu visión, en aliado de tu propósito y en testimonio de tu disciplina. Y lo más importante, se transforma en un legado que perdura mucho más allá de tu vida. Llegados a este punto, ya entendemos que el dinero, la riqueza y la prosperidad no son fines en sí mismos, sino herramientas de propósito y servicio. Pero tanto Proverbios como Napoleón Hill nos llevan más allá, al núcleo de la verdadera prosperidad, que no se mide en oro ni en bienes materiales, sino en sabiduría aplicada a las decisiones de la vida. Porque, ¿de qué sirve tener abundancia sin claridad? ¿De qué sirve tener recursos si no sabes hacia dónde dirigirlos? Aquí entra el papel central de la sabiduría. Proverbios lo afirma una y otra vez. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Este principio es revolucionario, porque pone en orden las prioridades. Primero la sabiduría, después el dinero. Primero la dirección, luego la acción. Primero la mente clara,
luego las manos que trabajan. Gil coincidía plenamente. La riqueza empieza en la mente, decía. Todo lo que posees primero fue una idea, un pensamiento, una decisión. Si los pensamientos son pobres, aunque te den millones, acabarás en la ruina. Pero si los pensamientos son ricos y disciplinados, aunque empieces con poco, tarde o temprano conquistarás la abundancia. Aquí es donde Proverbios nos da una clave poderosa. En la multitud de consejeros está la seguridad. ¿Qué significa esto? Que la sabiduría no siempre surge en soledad. Que necesitamos consejo, aprendizaje, humildad para escuchar y corregirnos. Gil lo llamaba la alianza de mentes maestras. Ningún hombre llegó al éxito en solitario. Todos necesitaron rodearse de personas más sabias, más experimentadas o más inspiradoras en algún área de su vida. Ahora imagina esto, un hombre que recibe una gran suma de dinero sin preparación ni consejo. Lo gasta mal, se rodea de personas equivocadas y termina peor que antes. Pero otro, con menos recursos, busca consejo, se educa, planifica, aprende de los errores de los demás y poco a poco convierte poco en mucho. ¿Quién de los dos aplicó el principio de Proverbios? El segundo, porque entendió que el dinero sin sabiduría es un arma peligrosa. Gil lo explicaba con ejemplos de empresarios que quebraban varias veces hasta que comprendían que la clave no era solo el capital, sino la mentalidad y la estrategia. De nada sirve tener el río si no sabes construir un canal para dirigir el agua. De nada sirve tener cosecha si no tienes graneros para guardarla. Aquí entra otro principio crucial de Proverbios: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La sabiduría no es solo conocimiento, es discernimiento. Es la capacidad de anticiparse, de ver más allá de lo evidente, de prever consecuencias antes de que lleguen. Gil lo llamaba visión organizada, la habilidad de proyectar el futuro y tomar decisiones hoy que preparan un mañana más seguro. Y aquí quiero detenerme para subrayar algo: la sabiduría no siempre se ve espectacular. Muchas veces se manifiesta en pequeñas decisiones diarias. Elegir ahorrar en vez de gastar, levantarse temprano en vez de ceder al ocio, callar cuando otros discuten, sembrar cuando nadie más ve la necesidad. Esa es la verdadera riqueza de Proverbios: enseñarte que los grandes resultados nacen de pequeñas decisiones repetidas con constancia. Napoleón Hill lo expresó magistralmente en su principio de la autodisciplina. Decía que el fracaso más común no era la falta de talento, ni la falta de oportunidades, ni siquiera la falta de dinero, era la falta de control propio. El hombre que no domina sus impulsos nunca podrá dominar las circunstancias. ¿Y no es eso lo que dice también Proverbios? Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Puedes imaginarlo? Un hombre sin disciplina es como una ciudad abierta, vulnerable a cualquier invasor. El enojo lo gobierna, el deseo lo esclaviza, la pereza lo vence. ¿Cómo podría edificar riquezas duraderas alguien que no gobierna ni su propio carácter? Aquí está la clave. La sabiduría te da dirección, y la autodisciplina te da fuerza para mantenerte en ese camino. Uno sin el otro es incompleto. El sabio sin disciplina queda paralizado, lleno de buenas intenciones pero incapaz de sostenerlas. El disciplinado sin sabiduría se agota, trabaja duro pero en dirección equivocada. Solo cuando ambos se unen, la prosperidad se vuelve inevitable. Y este equilibrio entre sabiduría y disciplina produce un tercer fruto: la paz interior. Porque Proverbios nos advierte: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Gil lo interpretaría como el principio de la armonía. El éxito verdadero no se mide solo en dinero, sino en la capacidad de vivir en paz contigo mismo, con tu familia y con tu propósito. ¿Cuántos millonarios hay que poseen mansiones, autos y lujos, pero no tienen paz? ¿Cuántos ricos que, en el fondo, son pobres en alegría y relaciones? Proverbios lo deja claro: la paz es más valiosa que el oro. Y Gil lo confirma: ningún éxito material compensa un fracaso en lo espiritual o emocional. En este punto, podemos ver con claridad cómo Proverbios y Gil nos preparan para una verdad superior. La riqueza no depende de lo que tienes en la mano, sino de lo que tienes en el corazón y en la mente. Porque, al final,
La abundancia no se mide en cuentas bancarias, sino en propósito, dirección y paz interior. Hemos visto cómo Proverbios y Napoleón Hill coinciden en la necesidad de la sabiduría y la autodisciplina para alcanzar una vida próspera. Pero hay un nivel aún más profundo que tanto la Biblia como el pensamiento moderno sobre éxito nos invitan a descubrir: el legado. Porque la riqueza verdadera no se trata solo de lo que acumulas, sino de lo que transmites. La sabiduría no se mide únicamente en decisiones personales, sino en cómo impactas a otros. Hill hablaba del principio de la transmutación de la energía. Lo que aprendes y practicas en tu vida debe convertirse en influencia positiva para los demás. Proverbios lo expresa con una claridad asombrosa: el justo deja herencia a los hijos de sus hijos. Esa herencia no es necesariamente oro ni tierras, sino algo aún más valioso: principios, hábitos, dirección. Cuando un hombre aprende a vivir con autodisciplina y sabiduría, está edificando un camino que otros podrán seguir. Y cuando ese hombre transmite a sus hijos y discípulos la importancia de esas leyes invisibles de la vida, está garantizando que su riqueza se multiplique más allá de su propia existencia. Napoleón Hill lo ilustraba en su enseñanza sobre la perdurabilidad del éxito. Decía que muchos hombres alcanzan logros materiales, pero pocos construyen algo que resista al tiempo. Los que realmente dejan huellas son los que crean sistemas, valores y principios que trascienden. ¿Acaso no es eso lo que hicieron Andrew Carnegie, Henry Ford o Thomas Edison? Sus fortunas fueron grandes, pero su legado fue aún mayor: la mentalidad de innovación, de progreso, de trabajo organizado. Proverbios lo explica de otra manera: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí está la clave: la verdadera riqueza es educar, guiar, transmitir. No basta con heredar bienes, es necesario heredar visión. El oro puede gastarse, la tierra puede perderse, pero la sabiduría permanece para siempre. Imagina a un hombre que acumula riquezas pero nunca enseña a su familia a manejarlas. Al morir, sus bienes se dispersan, su nombre se olvida y su linaje queda en ruina. Ahora imagina a otro que, con menos fortuna, inculca a sus hijos la disciplina, la ética, la fe y la visión. Quizás no deje millones, pero deja una mentalidad que producirá millones. Ese es el verdadero legado. Hill lo resumió en una frase poderosa: la riqueza sin inteligencia es como la pólvora en manos de un niño. ¿Qué sucede cuando entregas recursos a alguien sin preparación? Destrucción. ¿Qué pasa cuando entregas sabiduría y disciplina? Multiplicación. Aquí Proverbios y Hill convergen en otro principio clave: la visión de futuro. El sabio no vive solo para sí mismo, vive para dejar huella. El justo no trabaja solo por sus placeres, trabaja por generaciones. Hill decía que el hombre exitoso es aquel que piensa en términos de largo plazo, que organiza su vida no solo para el hoy, sino para el mañana. Y hay algo más: este legado no es únicamente familiar, también es social. Proverbios nos llama a ser luz para otros, a no conformarnos con acumular para nosotros mismos, sino a compartir. Hill enseñaba lo mismo bajo el principio de la reciprocidad: lo que das al mundo, el mundo te lo devuelve multiplicado. ¿Ves la conexión? Proverbios lo llama siembra y cosecha. Hill lo llama ley de acción y reacción. Ambos dicen lo mismo: tus acciones hoy crean tu herencia mañana. Si siembras generosidad, recibirás abundancia. Si siembras sabiduría, cosecharás discípulos. Si siembras disciplina, cosecharás victoria. Y aquí surge una reflexión poderosa: ¿qué herencia estás dejando ahora mismo? ¿Son tus hábitos, tus palabras, tus pensamientos y decisiones semillas que otros podrán recoger con gratitud? ¿O estás dejando un terreno árido, vacío de principios y lleno de deudas emocionales y materiales? Proverbios nos recuerda: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Y Hill lo traduciría así: la vida del hombre disciplinado y sabio deja huella, mientras que el que vivió sin propósito será olvidado. Por eso, el llamado es claro: no vivas solo para acumular. Vive para multiplicar valores. No pienses solo en el dinero que tendrás en la cuenta. Piensa en los principios que quedarán en la mente de tus hijos, en tus estudiantes,
en las personas que impactas día a día. Esa es la prosperidad que Proverbios defiende, y que Hill llevó al mundo moderno en un lenguaje de éxito y superación. Hasta ahora hemos visto que la riqueza, para ser sólida y duradera, necesita sabiduría, disciplina y legado. Sin embargo, hay una dimensión que tanto Proverbios como Napoleón Hill nos muestran como esencial: la fe. No se trata solo de una fe religiosa, aunque Proverbios la enmarca en la relación con Dios. También hablamos de la fe en uno mismo, en la visión que se persigue y en la certeza de que lo invisible terminará por hacerse visible. Napoleón Hill dedicó capítulos enteros en Piense y hágase rico a la fe, describiéndola como el motor que convierte el pensamiento en acción y el deseo en realidad. Y en Más allá del diablo nos advierte que el enemigo más grande del hombre es el miedo, porque el miedo es la fe puesta en lo negativo. Proverbios lo confirma, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Aquí descubrimos un principio eterno: lo que alimentas en tu mente, eso mismo se convierte en tu realidad. Si piensas pobreza, pobreza atraerás. Si piensas fracaso, fracaso se manifestará. Pero si llenas tu mente de pensamientos de abundancia, disciplina y dirección, el universo se alineará con ese diseño. Hill enseñaba que la fe se construye por repetición de pensamientos. Proverbios lo dice de otra forma: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, lo que confiesas constantemente, lo que repites en tu mente y en tus palabras, termina construyendo tu destino. Imagina a un hombre que todos los días dice: no puedo, no tengo, nunca lo lograré. Su vida será un reflejo de esa confesión. Ahora piensa en otro que afirma: soy capaz, Dios me guía, la abundancia me sigue, la disciplina me sostiene. Ese hombre, aun cuando enfrente obstáculos, terminará avanzando, porque la fe no es un simple deseo, es una fuerza creadora. Napoleón Hill contaba historias de grandes hombres que no tenían nada al inicio, salvo la fe en sí mismos y en su propósito. Edison fracasó más de 1000 veces antes de encender la bombilla, pero cada intento lo acercaba más a la luz. Henry Ford quebró 2 veces antes de consolidar su imperio automotriz, pero nunca dejó de visualizar sus autos recorriendo el mundo. Esa es la fe práctica, la que Proverbios resume en: el justo vivirá por su fe. Pero hay algo más profundo: la fe no solo es creer en lo que viene, también es permanecer firme en la tormenta. Proverbios nos recuerda: el nombre de Jehová es torre fuerte, a él correrá el justo y será levantado. Hill lo traduce en términos modernos como la resiliencia mental. Cuando todo parece derrumbarse, la fe es la fortaleza interior que te impide rendirte. ¿Sabes por qué tantas personas abandonan sus sueños a mitad de camino? Porque no han cultivado fe suficiente para resistir la presión del tiempo, las críticas o los fracasos temporales. Hill decía que la fe no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando todo parece perdido y aún así decides seguir adelante. Proverbios nos lleva incluso más allá. La fe no es solo creer en tus fuerzas, sino reconocer que hay una sabiduría superior que guía el camino. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí está el equilibrio perfecto entre la enseñanza bíblica y la filosofía de Hill. Necesitas confiar en ti mismo, pero también abrirte a una inteligencia infinita, lo que Hill llamaba la mente universal. Ese es el puente entre lo espiritual y lo material. La fe, según Proverbios, te conecta con Dios. La fe, según Hill, te conecta con la fuente creativa del universo. Ambos describen lo mismo con distinto lenguaje. No estás solo, el poder que gobierna el mundo responde a tus pensamientos y a tu fe. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que cada mañana debes alimentar tu fe con afirmaciones, lecturas, visualización y oración. Que debes entrenar tu mente como entrenas un músculo. Hill recomendaba repetir tus metas en voz alta con emoción, hasta grabarlas en tu subconsciente. Proverbios, por su parte, nos insta a meditar en la palabra de sabiduría día y noche. Ambos coinciden en que la fe no es pasiva, requiere acción. No basta con creer, hay que moverse. Hill lo resumió en su famosa frase: la fe sin acción es simple ilusión. Proverbios lo advierte con claridad: el alma del perezoso desea, y nada alcanza,
más el alma de los diligentes será prosperada. La diferencia entre el soñador y el realizador está en que el primero tiene fe sin disciplina, mientras que el segundo combina fe con acción. Y ahí está la clave de la abundancia. La fe abre el camino, la disciplina lo recorre, y la dirección lo mantiene firme. Llegados a este punto, podemos ver cómo Proverbios y Gil se encuentran en un punto crucial. La riqueza verdadera no depende solo de esfuerzo, tampoco solo de espiritualidad. Depende de la integración de ambas, una fe firme en lo invisible y una acción constante en lo visible. Y aquí surge una reflexión poderosa. ¿En qué estás poniendo tu fe hoy? ¿En tus miedos o en tu visión? ¿En tus limitaciones o en tu propósito? Recuerda, tanto Proverbios como Gil coinciden. Lo que crees en lo profundo de tu corazón, eso será lo que dirija tu vida. Hasta aquí hemos visto cómo la riqueza, la autodisciplina y la fe forman una tríada poderosa. Pero hay un principio aún más elevado que tanto Proverbios como Napoleón Hill resaltan con fuerza: la justicia y el servicio a los demás como verdadero multiplicador de la abundancia. Mucha gente cree que la prosperidad consiste en acumular y retener, como si el éxito fuera un juego de suma cero donde uno gana y otro pierde. Pero Proverbios nos recuerda: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y Hill enseñaba algo similar: la riqueza más grande no se obtiene tomando, sino sirviendo. Aquí encontramos un principio espiritual y práctico. El dinero fluye hacia quienes aportan más valor. El comerciante que trata con honestidad, el empresario que mejora la vida de sus clientes, el líder que eleva a su equipo, el creador que comparte su sabiduría, todos ellos cumplen con la regla de la abundancia: dar primero, recibir después. Napoleón Hill observó que todos los millonarios que estudió tenían un patrón en común. No buscaban solo enriquecerse, sino ofrecer algo que la sociedad necesitaba desesperadamente. Carnegie ofreció acero para construir una nación, Ford automóviles para el pueblo, Edison luz para la oscuridad. Su riqueza fue consecuencia del servicio, no del egoísmo. Proverbios lo había dicho siglos antes: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra. En otras palabras, quien explota o engaña para enriquecerse tarde o temprano pierde todo, porque la riqueza injusta es como arena en las manos. Pero quien sirve, quien comparte, quien ayuda a otros a levantarse, ese se alinea con la ley divina de prosperidad. Y aquí hay un punto crucial que Napoleón Hill enfatizaba: el dinero amplifica lo que ya eres. Si eres egoísta, el dinero aumentará tu egoísmo. Si eres generoso, el dinero multiplicará tu generosidad. Proverbios lo expresa con otra metáfora: la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Es decir, la verdadera riqueza trae paz, gozo y legado, no cargas ni ruina moral. Hill describía esta diferencia como el contraste entre la riqueza temporal y la riqueza permanente. La temporal es aquella que se consigue a través del engaño, la trampa o la explotación, y aunque parezca abundancia, en realidad es frágil y se desvanece. La permanente, en cambio, se construye sobre el servicio, el valor y la integridad, y permanece incluso cuando las circunstancias cambian. Miremos un ejemplo: muchos hombres y mujeres lograron fortunas rápidas con prácticas deshonestas, pero terminaron perdiéndolo todo, porque el dinero que llega sin sabiduría se va con facilidad. En cambio, el que sirve con justicia puede perder temporalmente, pero siempre recupera, porque su riqueza no está en la cuenta bancaria, sino en su capacidad de aportar valor al mundo. Proverbios lo sintetiza de manera magistral: el que anda en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La integridad no es solo un mandamiento moral, es también una estrategia financiera a largo plazo. Hill lo sabía bien. Decía que la reputación es el activo más valioso de un hombre, porque abre o cierra las puertas de la oportunidad. ¿Y qué ocurre cuando combina servicio, integridad y disciplina? Ocurre lo que Hill llamaba la ley de la cosecha: todo lo que siembras con rectitud regresa multiplicado. Proverbios usa la misma metáfora: el que siembra iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Pero al que siembra justicia, le llegará abundancia. Este principio también explica por qué tantos proyectos personales fracasan.
porque están enfocados únicamente en el beneficio propio. La pregunta de la verdadera prosperidad no es ¿qué gano yo?, sino ¿a quién estoy sirviendo con esto? Cuanto más grande sea la respuesta, mayor será la riqueza que fluya hacia ti. Hill advertía que el egoísmo estrecha el canal de la riqueza, mientras que el servicio lo expande. Lo que das vuelve, y no siempre en la misma moneda. Puedes sembrar ayuda y cosechar oportunidades. Puedes sembrar conocimiento y cosechar dinero. Puedes sembrar confianza y cosechar aliados. Esa es la lógica de la abundancia que tanto Proverbios como Hill proclamaron. Pero aquí viene una advertencia fuerte. El servicio debe ser auténtico, no manipulación. No se trata de dar para recibir de inmediato, como un cálculo frío. Se trata de crear un hábito de dar valor al mundo, confiando en que la recompensa llegará en el momento correcto. Proverbios lo resume en: honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Napoleón Hill lo veía desde la perspectiva de la mente. Cuando sirves, creas una vibración positiva que atrae aliados, confianza y dinero. Cuando engañas o manipulas, creas una vibración negativa que, tarde o temprano, se vuelve en tu contra. Entonces, querido oyente, pregúntate, ¿qué valor estás aportando? ¿Qué necesidad estás resolviendo? ¿A quién estás sirviendo con lo que haces? Porque ahí está el secreto de la multiplicación. Proverbios y Hill coinciden en este punto trascendental. La verdadera prosperidad no es acumular tesoros egoístas, sino convertirse en un canal de bendición, un puente por el cual la abundancia fluye para transformar vidas. Uno de los pasajes más reveladores de Proverbios dice: la herencia del bueno alcanzará a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Aquí encontramos una verdad que atraviesa los siglos. La verdadera prosperidad no es la que se consume en una sola generación, sino la que se convierte en un legado duradero. Napoleón Hill, en Piense y hágase rico, también lo enseñaba con otras palabras: el éxito real no es aquel que muere contigo, sino el que deja huellas en quienes te siguen. Esto nos obliga a replantearnos qué significa en realidad la riqueza. No se trata solo de acumular dinero o propiedades, sino de construir un patrimonio de sabiduría, valores y dirección que perdure más allá de nuestra vida. Muchos hombres se esfuerzan por dejar a sus hijos bienes materiales, pero descuidan darles la disciplina, el conocimiento y la visión que permitirán multiplicar esos bienes. Es por eso que, tantas veces, fortunas enteras desaparecen en pocas décadas, mientras que la herencia de principios, disciplina y dirección ha mantenido linajes enteros de prosperidad durante siglos. Hill observó que todos los grandes hombres de riqueza que estudió tenían algo en común. Pensaban en el futuro, no en el momento presente. Edison soñaba con la luz que guiaría generaciones. Carnegie visualizaba un mundo construido con acero más allá de su tiempo. Ford imaginaba que sus nietos y los nietos de sus clientes vivirían en un mundo con libertad de movimiento. La visión a largo plazo es la esencia de un legado. Proverbios es claro: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. La ausencia de visión condena a las familias y a las naciones a repetir ciclos de escasez. La presencia de visión, unida a la disciplina, abre la puerta a generaciones de abundancia. Hill lo tradujo en la práctica con su famoso principio del definido propósito principal. Un hombre sin propósito, decía, es como un barco sin timón. Puede tener velas y motor, pero se perderá en cualquier tormenta. Un hombre con propósito, en cambio, aunque enfrente vientos contrarios, siempre encontrará su destino. Y ese propósito, cuando es noble y trascendente, se convierte en la herencia más grande que se puede dejar. Pero Proverbios añade algo aún más profundo: el legado no solo se mide en lo que dejamos, sino en cómo vivimos. Dice: mejor es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Aquí hay una advertencia vital. La reputación es una riqueza que afecta no solo al individuo, sino a sus descendientes. Un nombre limpio abre puertas a hijos y nietos. Un nombre manchado de injusticia les cierra oportunidades antes de que puedan demostrar su valor. Hill también señalaba esto al hablar del capital social y del poder de las alianzas. Decía que una buena reputación es como una moneda invisible que circula en el mundo de los negocios,
y quien la posee puede acceder a oportunidades que el dinero por sí solo no puede comprar. ¿Y qué ocurre cuando unimos estos principios? Tenemos una fórmula que pocos aplican, pero que es la clave de la abundancia sostenida. Visión más disciplina más reputación más servicio igual a legado próspero. Imagina un hombre que gana dinero con astucia, pero engañando, explotando y sin dirección. Puede dejar bienes a sus hijos, pero no les deja sabiduría ni disciplina. En 1 o 2 generaciones, esa riqueza se desmoronará. En cambio, imagina a otro que, con menos fortuna inicial, siembra valores de trabajo, responsabilidad, integridad y propósito. Puede que no deje millones, pero deja algo más poderoso, la capacidad de crearlos. Y aquí entra otro punto que Napoleón Hill enfatizaba, la educación de la mente como herencia. Hill decía que el mayor tesoro que un padre podía dar no era una casa, ni acciones, ni dinero, sino enseñar a sus hijos a pensar de manera correcta, a desarrollar una mentalidad de éxito. Proverbios ya lo había dicho, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa instrucción no es solo religiosa ni moral, es también práctica. Enseñar disciplina, enseñar cómo manejar los recursos, enseñar a diferenciar lo verdadero de lo falso, lo útil de lo vano. Aquí vemos la conexión más profunda entre Hill y Proverbios. Ambos sabían que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres y en lo que enseñas a otros a hacer. El dinero se puede perder, pero una mente disciplinada y una visión clara nunca se arruinan. Este principio del legado también nos obliga a pensar en algo más allá de lo personal. ¿Qué huella estamos dejando en la sociedad? Hill insistía en que cada hombre debía hacerse esta pregunta. ¿El mundo será mejor o peor porque yo he vivido en él? Proverbios responde, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El legado no es opcional, todos dejamos uno. La diferencia es si será bendición o maldición. Si tus acciones siembran integridad, servicio y visión, tu nombre será recordado con gratitud. Si tus actos siembran egoísmo y corrupción, tu recuerdo será borrado o despreciado. Y este legado no solo trasciende lo moral o espiritual, también afecta lo económico. Porque los hijos de hombres de integridad heredan relaciones, alianzas, confianza y oportunidades que son mucho más valiosas que cualquier cuenta bancaria. Hill lo resumía con una frase impactante: las riquezas del mundo cambian de manos constantemente, pero siempre terminan en posesión de quienes saben cómo crearlas y mantenerlas. Y la clave de ese conocimiento es el legado transmitido de generación en generación. Querido oyente, detente un momento y piensa, ¿qué herencia estás dejando? ¿Tus hijos heredarán de ti deudas o sabiduría? ¿Un apellido vacío o un nombre respetado? ¿Unas pocas cosas materiales que desaparecerán o una mentalidad capaz de multiplicar cualquier recurso? Proverbios y Hill nos invitan a levantar la mirada más allá de nuestra propia vida, a pensar en 30, 50, 100 años. La prosperidad verdadera no es lo que disfrutas hoy, sino lo que siembras para que otros también disfruten mañana. Uno de los temas más insistentes en el libro de Proverbios es el poder de la palabra. Una y otra vez nos recuerda que la lengua puede ser fuente de vida o de destrucción. Dice, muerte y vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto que parece una advertencia espiritual es, en realidad, un principio práctico que Napoleón Hill también descubrió y enseñó en su obra. Hill decía que el pensamiento, al ser verbalizado, se convierte en un decreto que programa no solo nuestra mente, sino también la mente de quienes nos rodean. En su famoso principio de la autosugestión, nos muestra cómo las palabras que nos repetimos constantemente terminan moldeando nuestro carácter, nuestras decisiones y finalmente, nuestro destino. Si un hombre se levanta cada mañana diciendo nunca tendré éxito, esa frase se convierte en una profecía autocumplida. Si otro, por el contrario, declara con convicción, cada día estoy más cerca de mi propósito, cada día soy más disciplinado y más próspero, entonces esas palabras se convierten en semillas que brotan en acción y resultados. Proverbios también lo enseña con crudeza, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Aquí vemos la advertencia contra hablar de más, contra prometer lo que no se puede cumplir,
contra dejar escapar palabras sin medir sus consecuencias. Hill lo traducía como control de la mente y de la expresión. Quien no domina lo que dice revela que tampoco domina lo que piensa. El verdadero líder, enseñaba Hill, habla poco y escucha mucho. Sus palabras son medidas, claras y cargadas de intención. Proverbios lo confirma: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La riqueza, la dirección y la autodisciplina comienzan por el dominio de la palabra. Ahora bien, no se trata solo de lo que decimos a otros, sino también de lo que nos decimos a nosotros mismos. Hill lo llamaba el diálogo interno, y aseguraba que cada hombre lleva dentro una conversación constante que lo impulsa o lo frena. Esa voz interna es, muchas veces, la verdadera causa de nuestra pobreza o nuestra riqueza. Proverbios lo explica con otra frase sabia: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que piensas de ti, lo que crees de ti, lo que te dices en silencio, eso terminará reflejándose en tu vida externa. La riqueza primero se crea en la mente, la pobreza también. Hill enseñaba que los hombres exitosos son aquellos que han aprendido a reprogramar su diálogo interno. No es que nunca hayan tenido pensamientos de duda o miedo, sino que los sustituyeron por palabras de fe, convicción y propósito. Edison fracasó miles de veces, pero en lugar de decirse soy un fracasado, se repetía: he encontrado 1000 formas que no funcionan, estoy cada vez más cerca de la correcta. Esa transformación del lenguaje interno fue lo que lo sostuvo hasta alcanzar el éxito. Proverbios añade otro principio relacionado: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Aquí comprendemos que no solo las palabras moldean el destino, sino también el tono emocional con que las pronunciamos. La alegría, la gratitud y la esperanza impregnan nuestras palabras de una energía que contagia y abre puertas. La queja, el pesimismo y el enojo, en cambio, cierran caminos antes incluso de que los recorramos. Hill lo explicaba en términos modernos. Decía que cada emoción tiene una frecuencia vibratoria que afecta nuestras acciones y la forma en que los demás responden a nosotros. Las palabras cargadas de fe generan confianza. Las palabras cargadas de miedo generan rechazo. Es por eso que tanto Hill como Proverbios nos invitan a ser conscientes del poder creativo de nuestra lengua. Lo que decimos, en el fondo, es un acto de creación. Cada palabra es como un ladrillo en la construcción de nuestra realidad. Ahora bien, hay un aspecto aún más profundo. Las palabras no solo nos afectan a nosotros, sino también a los demás. Proverbios dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Un líder que alienta, inspira y guía con sus palabras levanta a todo un equipo, a toda una familia, incluso a toda una nación. Uno que critica, humilla y condena con sus palabras destruye el ánimo de quienes lo rodean. Hill lo confirmaba en sus estudios sobre grandes líderes. Descubrió que todos ellos tenían la capacidad de usar las palabras como herramientas de persuasión y motivación. No eran necesariamente los más inteligentes o los más ricos, pero sí eran los que sabían inspirar con sus discursos, con sus declaraciones, con la fuerza de sus palabras. Y esto nos lleva a un punto clave: la conexión entre palabra, pensamiento y acción. Proverbios nos advierte que lo que decimos no queda en el aire, sino que vuelve a nosotros con resultados concretos. Hill nos recuerda que cada palabra es un pensamiento cristalizado, y que los pensamientos repetidos con emoción se convierten en hábitos, los hábitos en carácter y el carácter en destino. Por eso, querido oyente, la próxima vez que hables de tu vida, de tu dinero, de tu futuro, detente y escucha. ¿Qué estás decretando? ¿Hablas de escasez, de crisis, de imposibilidad? ¿O hablas de abundancia, de dirección, de éxito inevitable? Proverbios y Napoleón Hill coinciden en algo. El hombre que controla sus palabras y sus pensamientos tiene el mundo a sus pies, porque la mente y la lengua son las primeras herramientas de creación. El hombre que no las domina se convierte en esclavo de sus propios decretos. En última instancia, la riqueza, la autodisciplina y la dirección comienzan aquí, en la palabra que eliges pronunciar hoy. Porque esa palabra, aunque parezca pequeña, es una semilla que germinará en el futuro que habitarás mañana.
Si en la parte anterior descubrimos cómo el poder de la palabra determina gran parte de nuestro destino, ahora entraremos en un terreno aún más profundo, el dominio de las emociones. Tanto Proverbios como Napoleón Hill nos muestran que sin control emocional, toda riqueza y dirección se pierden. Proverbios es tajante al respecto: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es decir, conquistar ciudades es un acto de fuerza externa, pero conquistar la propia emoción es un acto de grandeza interna mucho más elevado. Hill lo enseñaba de otra manera. Decía que el hombre que no controla sus emociones está condenado a ser manipulado por quienes sí lo hacen. En su obra Piense y hágase rico explicaba cómo los grandes líderes saben dominar el miedo, la ira, la duda y la codicia, mientras que los débiles sucumben a ellas y entregan su poder. El miedo, por ejemplo, es la emoción más paralizante. Proverbios lo ilustra con la imagen del perezoso que no se atreve a salir de su casa porque dice: hay un león en la calle. Es la metáfora del miedo que inventa excusas para no actuar. Hill afirmaba que el miedo es el principal enemigo del éxito, porque bloquea la imaginación y anula la acción decisiva. Y aquí encontramos una enseñanza crucial. El miedo nunca desaparece por completo, pero puede ser dominado. ¿Cómo? Hill enseñaba que el miedo se vence con conocimiento, con acción repetida y con autosugestión positiva. Proverbios lo confirma con otra sentencia: el justo estará confiado como un león. La confianza no es ausencia de miedo, sino presencia de fe y convicción en algo más grande. Otra emoción destructiva es la ira. Proverbios advierte: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Hill coincidía en que la ira es una de las emociones más costosas, porque nubla la razón, rompe relaciones y genera decisiones impulsivas que destruyen negocios enteros. Ambos coinciden en que el autodominio consiste en aprender a responder y no simplemente a reaccionar. El hombre sin control emocional es como una hoja llevada por el viento. El hombre disciplinado es como una roca en medio del río, firme, estable, inquebrantable. Pero no se trata solo de controlar emociones negativas. También es fundamental cultivar las emociones positivas que alimentan la riqueza. Proverbios dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hill enseñaba que las emociones de gratitud, fe, entusiasmo y amor son los combustibles de la mente creadora. Aquí vemos una de las conexiones más hermosas entre ambos. Mientras Proverbios llama a la alegría un remedio, Hill explica que el entusiasmo es indispensable para influir en otros y mantener la perseverancia. Ningún gran proyecto se construyó desde la apatía o la desesperanza. Fue el entusiasmo de creer en un futuro mejor lo que movió a los inventores, a los empresarios y a los líderes de la historia. Por eso, Hill insistía en rodearse de personas positivas y enérgicas, porque las emociones son contagiosas. Proverbios lo dijo mucho antes: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si convives con hombres iracundos, terminarás aprendiendo su ira. Si convives con hombres disciplinados y alegres, absorberás su espíritu. Ahora, consideremos otro punto crucial. Las emociones mal dirigidas también pueden arruinar la riqueza. Hill advertía sobre la codicia y la impaciencia, dos emociones que empujan a muchos a perder todo en negocios arriesgados o en apuestas rápidas. Proverbios coincide: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. Aquí vemos el contraste entre la avaricia del que quiere enriquecerse de la noche a la mañana y la paciencia del que construye con disciplina. La autodisciplina, entonces, no es solo un asunto de hábitos externos, sino de dominio interno sobre las pasiones. Hill lo resumía en una de sus frases: el que no puede dominarse a sí mismo, no podrá jamás dominar a otros. Proverbios lo reafirma: el que no tiene control sobre su espíritu es como ciudad derribada y sin muro. Sin muros, cualquier enemigo entra y arrasa. Sin dominio de sí mismo, cualquier emoción invade y destruye. Y aquí llegamos a la clave. Riqueza, dirección y autodisciplina no se sostienen sin inteligencia emocional. Puedes tener conocimiento, puedes tener contactos, puedes tener incluso dinero, pero si tu espíritu se quiebra ante el miedo, la ira o la codicia,
todo lo demás se derrumba. Por eso, tanto Gil como Proverbios nos empujan a entrenar el corazón antes que la cartera. Porque la riqueza que perdura no se construye en bancos, sino en el carácter. Querido oyente, pregúntate ahora, ¿qué emoción me domina con más frecuencia? ¿Es el miedo el que me detiene? ¿Es la ira la que me hace perder oportunidades? ¿Es la tristeza la que me roba energía? ¿O estoy cultivando la fe, la gratitud y la alegría que fortalecen mi camino? La respuesta a estas preguntas marcará la diferencia entre una vida de abundancia y una vida de ruina. Hasta aquí hemos entendido cómo el dominio de las emociones y la autodisciplina constituyen el cimiento de una vida de riqueza. Pero ahora, querido oyente, debemos dar un paso más: la planificación y la dirección clara, sin las cuales la abundancia se diluye como agua en las manos. Proverbios es claro en este aspecto: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Aquí no se habla solo de pensar, sino de pensar con diligencia, es decir, con método, con orden, con visión. La prisa desordenada es enemiga de la riqueza. La planificación paciente es su aliada. Napoleón Hill lo enseñaba de manera magistral bajo el concepto de un plan definido. Según él, ninguna persona alcanza grandes riquezas sin un plan claro y sin la persistencia de ejecutarlo. Decía, un deseo débil produce resultados débiles, así como un fuego pequeño da poco calor. Y ese deseo solo se convierte en fuego cuando se organiza en un plan específico. Proverbios añade otra capa de sabiduría: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En otras palabras, sin dirección clara, la vida se convierte en caos. Hill coincidía plenamente. Los que fracasan son, en su mayoría, personas que no tuvieron un propósito central definido y que fueron arrastradas por las circunstancias en lugar de gobernarlas. Aquí encontramos un principio fundamental: la riqueza no es fruto de la casualidad, sino de la causalidad. El hombre que prospera lo hace porque sabe hacia dónde se dirige, traza su camino, se ajusta cuando es necesario y persevera hasta alcanzar la meta. Proverbios también nos da una advertencia: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto nos recuerda que aunque planifiquemos, debemos mantenernos abiertos a la guía divina y a la sabiduría superior. Hill mismo, aunque hablaba en términos más seculares, reconocía que existe una inteligencia infinita que guía y apoya a aquellos que tienen un propósito noble y una mente abierta a la inspiración. Ahora, reflexionemos. ¿Qué es un plan en la visión de Hill? No es un documento lleno de palabras bonitas, sino una estrategia práctica con pasos definidos. Él aconsejaba escribir lo siguiente: define exactamente lo que deseas. Establece lo que estás dispuesto a dar a cambio. Fija una fecha límite para alcanzarlo. Diseña un plan preciso y comienza de inmediato, aunque no esté perfecto. Repite tu deseo en voz alta, 2 veces al día, con fe y emoción. ¿No es esto acaso una forma moderna de lo que Proverbios ya decía hace siglos? Que los pensamientos del diligente llevan a la abundancia, pero el que corre sin rumbo tropieza con la pobreza. Imagina a un hombre que construye una casa sin planos. Compra materiales al azar, coloca ladrillos de manera improvisada y espera que al final la estructura se sostenga por sí sola. Es imposible. Así también es la vida de quien busca riqueza sin planificación. La prisa le hace gastar mal, tomar decisiones erradas y terminar con una casa que se derrumba a la primera tormenta. En cambio, el hombre que planifica es como el sabio que edifica sobre roca. Traza su visión, calcula el costo, adquiere lo necesario y ejecuta paso a paso. Su riqueza no es instantánea, pero es segura y duradera. Hill además insistía en el poder de la organización. Un plan sin organización es un sueño inconcluso. Por eso aconsejaba crear un consejo maestro o mastermind, un grupo de mentes aliadas que ayuden a perfeccionar el plan y brinden apoyo mutuo. Curiosamente, Proverbios también aconseja buscar consejo. En la multitud de consejeros está la seguridad. Una mente aislada puede errar. Muchas mentes en armonía generan claridad. Aquí vemos cómo la planificación no es un acto de egoísmo, sino de humildad. Reconocer que necesitamos dirección,
consejo y guía divina es la base de la verdadera prosperidad. Otro aspecto clave es la dirección a largo plazo. Proverbios nos dice, la herencia del bueno alcanzará a los hijos de sus hijos. Esto significa que la planificación no debe ser solo para enriquecernos en vida, sino para dejar un legado que perdure. Hill también hablaba del legado, pues entendía que la riqueza verdadera no solo se mide en bienes materiales, sino en la huella que dejamos en quienes nos rodean. Querido oyente, piensa ahora. ¿Tienes un plan claro para los próximos 90 días? ¿Sabes lo que deseas alcanzar este año? ¿Has escrito tu propósito central de vida? ¿O simplemente estás reaccionando a lo que el día trae, dejando que la rutina y las urgencias marquen tu rumbo? La diferencia entre un hombre próspero y uno empobrecido no está en la suerte, sino en la claridad de visión. Proverbios y Hill coinciden, la abundancia es hija de la planificación y la dirección clara. Hemos visto cómo la planificación y la dirección clara son la brújula de la riqueza. Pero hay algo que marca la diferencia entre quienes trazan un plan y llegan a la meta, y quienes lo abandonan en el camino, la perseverancia. Proverbios lo dice con contundencia, el perezoso desea, y nada alcanza, mas el diligente será prosperado. Esta es quizás una de las sentencias más duras y al mismo tiempo más reveladoras de toda la sabiduría antigua. Desear no cuesta nada, pero desear sin acción es la receta para la frustración. El diligente, el que no se rinde aunque se levante cansado, aunque las puertas se cierren, aunque el mundo parezca resistirse, ese es el que finalmente prospera. Napoleón Hill lo expresó en palabras modernas. La mayoría de los hombres fracasan porque carecen de persistencia en la creación de nuevos planes para reemplazar a los que fallan. Para él, la perseverancia era el puente que unía el deseo ardiente con el resultado tangible. Sin ese puente, el deseo muere en la orilla. Proverbios agrega otra enseñanza: en todo trabajo hay ganancia, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Aquí encontramos el mismo principio: quien trabaja con constancia, quien no se limita a hablar de lo que hará, sino que lo hace, recoge los frutos. El que se queda solo en palabras, en proyectos que nunca ejecuta, termina vacío. La perseverancia, en este sentido, no es solo insistir en lo mismo, sino también ajustar el rumbo. Hill enseñaba que todo plan puede fallar, pero la persona perseverante no interpreta el fallo como derrota, sino como retroalimentación. Cambia la estrategia, no el propósito. Ajusta el plan, pero mantiene el deseo intacto. Imaginemos un sembrador. Planta semillas, riega, espera, y a veces la cosecha no es buena. Un hombre sin perseverancia diría: esto no sirve, abandono la tierra. Pero el verdadero agricultor, el sabio, aprende de cada estación, corrige lo que salió mal, y vuelve a sembrar hasta que la tierra le recompensa con abundancia. Así es la vida del perseverante. Se convierte en aprendiz constante. Proverbios también nos habla de los tiempos. El alma del perezoso desea, y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Aquí hay una enseñanza profunda. La prosperidad es el resultado de la acción repetida, diaria, disciplinada. La riqueza no aparece como un milagro repentino, sino como la consecuencia de pequeñas acciones persistentes que se suman día tras día. Hill lo ilustraba con su famosa frase: la victoria se alcanza una pulgada más allá del punto en que todo parece perdido. Muchas personas se rinden justo cuando están a centímetros de la meta, porque no ven resultados inmediatos. Pero la perseverancia exige fe, continuar incluso cuando el fruto aún no es visible, sabiendo que bajo la tierra la semilla está germinando. Querido oyente, piensa en tu vida. ¿Cuántos proyectos dejaste a medias porque no viste resultados rápidos? ¿Cuántas veces abandonaste la disciplina de ahorrar, de estudiar, de emprender, porque parecía inútil? Proverbios te diría: vuelve a sembrar, no te detengas, porque el diligente siempre prospera. Hill añadiría: la persistencia transforma el fracaso en éxito. El fracaso no es más que una señal de que el camino necesita ajustes, no un aviso de que la meta es imposible. Hay algo más que Proverbios recalca: el justo cae 7 veces, y vuelve a levantarse. Esa es la definición perfecta de perseverancia. No se trata de nunca caer, sino de nunca permanecer en el suelo. Hill,
en Piense y hágase rico, lo tradujo diciendo, cada fracaso lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. Ambas visiones coinciden en una verdad universal. La perseverancia convierte las caídas en escalones hacia la cima. Y aquí hay un secreto: la perseverancia no nace solo de la voluntad, sino también de la visión y el propósito. Quien no tiene claro por qué lucha, se rinde al primer obstáculo. Pero quien sabe que quiere, porque lo quiere y que está dispuesto a pagar, encuentra fuerzas incluso en medio del cansancio. Hill explicaba que la perseverancia es más fácil cuando el deseo es ardiente y específico. Es por eso que insistía en escribirlo, repetirlo, visualizarlo. Porque cada vez que la mente lo recuerda, el corazón encuentra energía para seguir. Proverbios, con su lenguaje antiguo, nos dice lo mismo: el hombre de propósito firme será prosperado. La firmeza del propósito es la raíz que sostiene el árbol en medio de la tormenta. Imagina, querido oyente, que tu vida es como un río. La perseverancia es el cauce que le da dirección. Sin cauce, el agua se dispersa, se evapora, se pierde. Con cauce, avanza con fuerza hasta llegar al mar. Así es tu energía. Si no persistes, se dispersa. Si persistes, se convierte en fuerza imparable. Por eso hoy quiero que recuerdes esta síntesis de Proverbios y Napoleón Hill. La perseverancia transforma el deseo en riqueza. El perezoso desea y no obtiene nada. El diligente actúa, ajusta y vuelve a actuar. Cada caída es una oportunidad de aprendizaje. El propósito firme sostiene la constancia. No se trata de correr rápido, sino de avanzar sin detenerse. La carrera de la vida la gana quien persiste, no quien se apresura. Hasta aquí hemos explorado cómo el deseo, la autodisciplina, la dirección clara y la perseverancia se entrelazan para dar fruto en forma de riqueza. Pero tanto Proverbios como Napoleón Hill nos advierten de algo crucial. No basta con alcanzar la riqueza, hay que mantenerla. Y para eso, la clave es la sabiduría práctica. Proverbios declara: la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Aquí se revela un principio atemporal. El dinero sin sabiduría es efímero, pero la sabiduría genera dinero una y otra vez. En otras palabras, puedes perder tu fortuna, pero si tienes sabiduría, volverás a crearla. Napoleón Hill lo entendió con claridad cuando escribió: el conocimiento por sí solo no es poder. El conocimiento organizado y aplicado es poder. El conocimiento, cuando se traduce en acción inteligente, se convierte en sabiduría práctica. Y esa sabiduría es la que protege y multiplica la riqueza. La diferencia es simple. El hombre insensato, al recibir dinero, lo malgasta porque no sabe cómo usarlo. El hombre sabio, aunque tenga poco, lo administra de forma que lo hace crecer. Proverbios lo pone con crudeza: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. Este versículo no solo habla de riqueza material, sino también de la capacidad de preservar, de pensar en el futuro, de sembrar y no gastar todo en el presente. Hill reforzaba esta idea al hablar del hábito del ahorro. No como un acto de privación, sino como una forma de autodominio y previsión. Para él, ahorrar era un entrenamiento mental. La prueba de que uno puede posponer la gratificación inmediata por un propósito mayor. La sabiduría práctica también se manifiesta en las decisiones. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios. Es decir, la sabiduría nos permite anticipar riesgos, evitar errores y proteger lo que hemos construido. Hill llamaba a esto planificación con previsión. El sabio no solo mira el presente, sino que analiza tendencias, estudia posibilidades, identifica amenazas y crea estrategias para convertir los problemas en oportunidades. Aquí quiero que pienses, querido oyente, ¿cuántas veces tomaste una decisión impulsiva que luego lamentaste? Quizás compraste algo innecesario, confiaste en alguien sin evaluarlo bien, o invertiste en algo sin informarte. Eso es actuar sin sabiduría. Proverbios lo describe así: los pensamientos de los diligentes ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Hill tradujo lo mismo al lenguaje moderno:
La riqueza no se crea con suerte ni con impulsos, sino con planes bien definidos y acciones persistentes. La sabiduría práctica no es teoría, es acción consciente. Es la capacidad de preguntarte antes de cada decisión: ¿esto me acerca o me aleja de mi meta? ¿Estoy actuando desde la emoción inmediata o desde la claridad del propósito? ¿Qué consecuencias tendrá esto a largo plazo? Proverbios añade: con la sabiduría se edificará la casa, y con la prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Aquí vemos el triángulo perfecto: sabiduría para edificar, prudencia para afirmar, conocimiento aplicado para llenar la casa de abundancia. Hill complementaría diciendo que la sabiduría se potencia con la mente maestra: rodearte de personas con conocimientos que tú no tienes. Un sabio no pretende saberlo todo, sino que busca consejo y se apoya en otros que le aporten perspectiva. Proverbios, de hecho, refuerza lo mismo: en la multitud de consejeros hay seguridad. Esto nos enseña que la verdadera riqueza no es un acto individual, sino un proceso colectivo. Nadie construye un imperio solo. Lo construye con alianzas, con colaboradores, con mentores. Pero hay un detalle más profundo. Proverbios insiste en que la sabiduría comienza con el temor del Señor. Es decir, con el reconocimiento de que hay principios superiores que gobiernan la vida, y que ignorarlos conduce al fracaso. Hill, aunque lo expresaba en un lenguaje secular, decía lo mismo: hay leyes universales, la ley de la atracción, la ley de la causa y efecto, la ley de la siembra y la cosecha, que no pueden ignorarse. Quien vive en armonía con ellas, prospera; quien las desafía, se destruye. En resumen, Proverbios y Hill nos dejan una enseñanza clara. La riqueza sin sabiduría es como un barco sin timón. La sabiduría práctica convierte los recursos en abundancia duradera. La prudencia evita que lo que ganaste se pierda en un instante. El consejo correcto multiplica tus posibilidades. Y el respeto a los principios universales asegura que tu riqueza sea sólida y legítima. Querido oyente, quizá ya estés alcanzando logros financieros, o estés en el camino de construirlos. Pero recuerda esto: tu meta no es solo conseguir riqueza, sino aprender a mantenerla y multiplicarla. Porque sin sabiduría, lo que hoy construyas mañana se derrumba. Por eso Proverbios y Napoleón Hill coinciden en un mismo llamado: busca primero la sabiduría, porque con ella la riqueza es segura. Hasta ahora hemos hablado de deseo, disciplina, dirección, perseverancia, sabiduría y prudencia. Pero hay un ingrediente que, tanto Proverbios como Napoleón Hill, ponen en el centro de todo éxito verdadero: la humildad y el servicio. Proverbios lo resume de forma contundente: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Aquí se establece una ley universal: el orgullo desmedido destruye, la humildad engrandece. Napoleón Hill, después de estudiar durante más de 20 años a los hombres más ricos de su tiempo, descubrió algo similar. Todos tenían un deseo ardiente, disciplina y visión. Pero los que mantenían su riqueza a lo largo de los años compartían una característica: se ponían al servicio de los demás. Hill lo repetía una y otra vez: solo se puede tener éxito duradero prestando un servicio útil a un número cada vez mayor de personas. Esto es lo contrario de la visión egoísta del dinero. La verdadera abundancia no surge de quitarle algo al otro, sino de darle al mundo un valor tan grande que inevitablemente el mundo lo recompensa. Proverbios dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Aquí está el secreto: la riqueza no es un fin en sí mismo, es el resultado de una vida de servicio, de generosidad, de humildad. Hill lo ilustraba con ejemplos como Henry Ford, que no solo construyó un imperio automovilístico, sino que lo hizo llevando la posibilidad del transporte económico a millones de personas. O Andrew Carnegie, que dedicó gran parte de su fortuna a construir bibliotecas y fomentar la educación. Ambos entendieron que la verdadera riqueza no consiste en acumular, sino en aportar. La humildad, entonces, no es pobreza, sino sabiduría. Es reconocer que lo que hemos logrado es fruto de principios que estaban antes que nosotros.
Es aceptar que siempre podemos aprender más, que necesitamos consejo, que no somos el centro del universo. Proverbios refuerza esta idea: con la soberbia viene la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y Gil lo traduce a su lenguaje cuando explica que la arrogancia cierra puertas, mientras que la actitud de servicio abre oportunidades inimaginables. Aquí entra otro aspecto crucial: la ley del retorno. Proverbios nos enseña que lo que damos vuelve a nosotros multiplicado. Gil lo llamaba la ley de la compensación. No puedes dar un servicio útil sin que, tarde o temprano, recibas en proporción a lo que has entregado. Esto plantea una pregunta profunda: ¿qué estás dando al mundo hoy? ¿Tu talento está puesto al servicio de otros, o lo guardas por miedo? ¿Estás usando tu riqueza solo para ti, o la estás canalizando para crear impacto? La humildad también implica reconocer que la riqueza no es solo material. Como dice Proverbios, la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Aquí se distingue entre la riqueza genuina, la que viene acompañada de paz, propósito y alegría, y la riqueza falsa, que aunque brinde abundancia externa, trae vacío y miseria interna. Gil también lo advertía: hay personas que logran grandes fortunas pero viven en ansiedad, enfermedad y soledad, porque olvidaron la ley del equilibrio. Por eso decía: el éxito sin felicidad es el mayor de los fracasos. La humildad, por tanto, no es debilidad, sino fortaleza interior. Es lo que permite mantener la mente clara aún en la cima, recordar los principios cuando llegan las tentaciones, y usar la riqueza para construir en lugar de destruir. Proverbios incluso nos advierte del destino de quienes olvidan esta regla: la altivez de los ojos, y el orgullo de corazón, y el pensamiento de los impíos, son pecado. No hay construcción duradera sobre cimientos de soberbia. Y aquí quiero dejarte con esta imagen poderosa. Imagina que tu vida es un árbol. Tus deseos son la semilla. Tu disciplina es el agua constante. Tu sabiduría es la raíz que profundiza. Tu perseverancia es el tronco que resiste. Y tu humildad es la tierra fértil que sostiene todo lo demás. Sin tierra fértil, ninguna semilla germina, ningún árbol permanece. Así de vital es la humildad. Gil lo resumió con su fórmula del éxito: riqueza igual a servicio útil más pensamiento positivo más acción persistente. Pero lo que mantenía la fórmula funcionando era la actitud de humildad, de saber que todo lo que uno construye está destinado a servir. Querido oyente, si quieres abundancia real, no busques ser servido, busca servir. Si quieres riqueza duradera, no busques reconocimiento, busca aportar. Porque la riqueza que nace del servicio nunca se acaba, se multiplica con el tiempo. Hasta aquí hemos recorrido un camino de sabiduría que une a los antiguos proverbios con las enseñanzas de Napoleón Hill. Hemos visto cómo el deseo, la disciplina, la perseverancia, la humildad y el servicio forman el núcleo de una vida de riqueza integral. Pero hay un punto culminante que no podemos dejar fuera: el legado. Proverbios afirma: el justo dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Este versículo no solo habla de una herencia material, sino de algo mucho más profundo: la herencia espiritual, mental y emocional que dejamos al mundo. Napoleón Hill también hablaba del legado. En su obra Piense y hágase rico, él insistía en que la verdadera riqueza es aquella que trasciende el tiempo y el espacio. No se trata solo de cuánto dinero acumulas, sino de cuántas vidas transformas, de cuántos sueños despiertas, de cuántos caminos iluminas con tu ejemplo. La riqueza que perdura no está en las cuentas bancarias, sino en las ideas, en los valores, en la influencia positiva que sembramos en las personas que nos rodean. Y aquí Proverbios nos ofrece la brújula definitiva: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El legado no se mide por los monumentos que se construyen, sino por la inspiración que permanece en la mente de quienes te conocieron, en la vida de quienes nunca te olvidan. Napoleón Hill entendió esto de manera magistral. Después de pasar toda su vida estudiando a hombres ricos y poderosos, se dio cuenta de que lo único que realmente permanece es el impacto. Ford, Carnegie, Edison, Rockefeller, todos ellos dejaron fortunas, pero lo que los hace inmortales es la huella que dejaron en la humanidad. ¿Y tú?
Querido oyente, ¿qué huella estás dejando? Proverbios advierte, la riqueza adquirida deprisa disminuirá, pero el que recoge con mano laboriosa la aumentará. No solo habla de dinero mal habido, sino de aquello que no construye legado. El legado se edifica con paciencia, con valores sólidos, con visión a largo plazo. El legado también es dirección. Proverbios dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto nos recuerda que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino a las generaciones que vienen detrás. Cada acción que tomas es una enseñanza para los que te observan. Cada decisión marca un sendero que alguien más recorrerá. Hill lo expresaba con su concepto de la mentoría invisible. Todos, querámoslo o no, estamos influyendo en otros. Tus hijos, tus amigos, tus colaboradores, todos están absorbiendo de ti no lo que dices, sino lo que vives. Por eso tu legado empieza hoy, con cada gesto, con cada palabra, con cada acción. El legado no es opcional. Todos dejamos uno, bueno o malo. La pregunta es, ¿será un legado de riqueza, disciplina, dirección y servicio, o será un legado de egoísmo, ruina y vacío? Proverbios también nos recuerda que el legado justo trasciende incluso las pruebas del tiempo. En la senda de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. Aquí se nos revela un secreto místico. El justo nunca muere, porque su legado permanece vivo en los corazones de quienes lo siguen. Napoleón Hill se propuso dejar precisamente eso, un manual de vida que ayudara a millones de personas a liberar su poder interior. Y lo logró. Sus palabras siguen vivas décadas después, guiando a quienes buscan riqueza y propósito. Ese es el poder de un legado. Imagina por un momento que tu vida fuera un libro abierto. ¿Qué leerían en él tus hijos, tus nietos, los que aún no han nacido? ¿Leerían una historia de disciplina, perseverancia y servicio? ¿O una historia de miedo, arrepentimientos y oportunidades desperdiciadas? Proverbios dice, el hombre de bien dejará herencia a los hijos de sus hijos. Y no se refiere únicamente a bienes materiales. Habla de dejar una herencia de fe, de sabiduría, de carácter. Una herencia que no se gasta, sino que se multiplica en cada generación. Hill también lo enseñaba en sus conferencias. Lo que usted transmite a su familia y a su comunidad no son sus palabras, son sus hábitos, sus creencias, su ejemplo. El legado es la última prueba de una vida de riqueza verdadera. Porque la pregunta no es cuánto tienes, sino cuánto permanecerá de ti cuando ya no estés aquí. Querido oyente, la conclusión es clara. Vive con deseo ardiente. Cultiva disciplina férrea. Persevera en tus metas. Busca la sabiduría de los antiguos y aplícala. Sé humilde y sirve con generosidad. Y sobre todo, construye un legado que ilumine a los que vengan después. Ese es el código que Proverbios nos entrega. Ese es el mapa que Napoleón Hill descifró. Y ese es el destino al que estás llamado si decides aplicar estos principios hoy. Porque la riqueza que se acaba contigo nunca fue riqueza verdadera. La riqueza que trasciende generaciones es la única que merece llamarse éxito.